Buenas noches, señor Muchi. Esto no es una leyenda, es más bien un fenómeno paranormal muy real que vivió un familiar mío muy cercano. No sé si por mi voz se va a dar cuenta que soy de otro país, no de Argentina. No es que creo que mi nombre no es importante y de donde sea no es importante, pero el fenómeno sí ocurrió. Así que deseo compartirlo con usted por si le gusta. Había dos jóvenes que salieron, como quien dice, de carrete. Estuvieron en una parte, tomaron sus tragos, bailaron, divirtiéndose, pero no curados, no borrachos. En esto de la noche, ya muy tarde en la noche, se quisieron ir. La casa de ellos no quedaba tan lejos de donde estaban, pero esto era pleno campo. Camino de tierra, campo, donde no hay electricidad, nada. Entonces se contaba que siempre salían cosas por ese camino que ellos iban a entrar para allá. Y la señora dueña de casa le dijo: miren, chiquillos, ya es muy tarde, ¿por qué no duermen acá y se van mañana temprano? No, nos vamos. Se fueron. Entraron por ese camino hacia la casa de su papá. Y habían andado un trecho y de repente les gritó un zorro. Y como ellos iban con trago, y además se contaban cosas que ocurrían por ese camino. Entonces ellos retaron al zorro, porque ellos no tenían miedo. Entonces siguieron caminando y de repente el zorro les gritó arriba de la cabeza, de sus cabezas. Entonces ellos apuraron el paso, pero ellos no sabían de miedos, ellos no son miedosos. Y siguieron caminando nomás, y donde no veían apenas donde pisaban, porque estaba oscuro. Y sentían este animal que les gritaba arriba de la cabeza, pero no lo podían ver ellos. Pero no le dijeron nada más, sino que ellos caminaron hasta que llegaron a su casa. Cuando llegaron a la casa, la madre abre la puerta, ellos entran y la madre les ofrece comida, los atiende, digamos. Y ellos habían estado tomando, pero parece que no habían comido mucho. Y se pusieron a comer tranquilamente cuando de repente sienten que arriba de la casa silbaba algo como en una botella, así. Era como el grito de un zorro, pero como que estuviera en una botella. Y entonces la mamá les preguntó: ¿qué les pasó? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y ahí ellos le contaron la historia. La mamá, por supuesto, que los reprendió, pero ese silbido, y como que tiraban piedras, tierra arriba de la casa, como que escarbaban arriba de la casa, no pasó hasta altas horas de la noche. Entonces la mamá los reprendió y les dijo que en la noche no se le habla a los animales, o a ruido o cosas que se vean. Uno debe pasar su camino como cualquier otro, no molestar a los pasajeros. Esa es una historia real. Y ellos nunca han tenido miedo en realidad, porque el hombre de campo es como... Ahora hay electricidad, pero antiguamente no había eso. Entonces, eso es un hecho real. Espero le sirva, señor Muchi.
Buenas tardes, Muchi, ¿cómo te va? Espero que todo bien por ahí. Te paso un audio con eventos paranormales. En este caso, la luz mala. Convengamos primero que la luz mala existe, si bien la leyenda tiene una connotación más de leyenda, pero realmente la luz mala existe, porque tiene una explicación científica o muchas veces lo que uno cree ver. Vamos al punto de la cuestión. Ubiquémonos que la zona, primero, donde aparece la luz mala es la zona de Chaco, Formosa, Santiago, norte argentino. Es muy tradicional escuchar esto en el galpón de las estancias, con los troperos, la gente de campo, los peones rurales, que ocasionalmente, como se les llama peones golondrina, están en el lugar y por ahí no tienen la casa en la estancia, entonces están en el galpón. Todo establecimiento rural o estancia tiene siempre un galpón donde están las herramientas, donde están todas las cosas. Y ahí normalmente hay un alguien que vive ahí solo, que hace una especie de cuidador del lugar, y siempre hay un forastero que, uno, dos, tres, depende a qué tareas se dediquen, que están trabajando en ese lugar momentáneamente. Por eso se les llama golondrina, porque están trabajando por 1, 2, 3, 4 meses y se termina ya sea la sembrada, la cosecha, el arreo de animales, o por ahí son contratados por una semana para una yerra, juntar los animales que se va a capar y después se van. En ese galpón estamos hablando de las zonas donde no hay luz eléctrica, no hay nada, ¿no? Existe siempre el fogón. Y el casero, digamos, el que vive ahí, que esos otros forasteros también duermen ahí. A veces arriba de las bolsas de semilla, a veces duermen en colchones improvisados con bolsa. El tema es que el encargado de ahí es el que hace la comida normalmente, y ya tiene el fogón preparado. Y cuando cae la noche, por supuesto, está el candil o simplemente la luz del fogón. Es ahí donde se tejen todas estas versiones con respecto a la leyenda de la luz mala. Cada uno tiene su experiencia distinta. Como no hay televisión, no hay teléfono, no hay ningún medio de comunicación como para entretenerse, entonces ¿cuál es la idea? Reunirse alrededor del fuego mientras el cocinero va cocinando, va girando el mate en una pava al rescoldo del fuego, y empiezan los comentarios. En este caso vamos a hablar específicamente de la luz mala. Yo en realidad tuve una experiencia, digamos que no muy concreta. Era muy chico y trayendo las vacas del campo, al cruzar, ya oscureciendo, al cruzar por un costado del monte, veo algo que brillaba. Por supuesto llegué yo antes que las vacas, ¿no? Porque tal el miedo que tenía, porque ya había escuchado, siempre uno lo escucha a los abuelos, a los padres, hablar de la luz mala. Estoy hablando cuando yo tenía 10 años. En esa época se encerraban las vacas justamente por temor a animales que habían en el campo, como
yaguareté, como algún otro animal que pueda dañar las ovejas, los chivos y hasta los terneros. Entonces se encerraba todo para el otro día, lo que se podía, las vacas que estaban para ordeñar, a las 5 de la mañana se ordeñaba y después se la alargaba de vuelta otra vez. Bueno, el tema es que yo he visto algo brilloso y bueno, después le comenté a mi padre y quedó en la historia de que podía haber sido una luz mala. He escuchado muchos relatos de esto, de la aparición de la luz mala. ¿Por qué ocurre esto o por qué la gente por ahí se da, los troperos principalmente o la gente de campo, que vuelve al anochecer después de arreglar alambrado o estar en algún lugar a caballo, por ejemplo? Y el caballo tiene la perspicacia de ver, antes inclusive que el humano, esa luz, eso que él no tiene registrado como cuestiones del monte. El caballo hasta inclusive se asusta de alguna sombra que no es común en el monte. Estamos hablando ya de noche. Entonces el caballo relincha y queda frenado hasta se pueda asustar y voltearlo al jinete. Y ahí viene la historia de cómo enfrentar la luz mala. Se dice que son gases que salen de la tierra, una de las versiones. Tiene una explicación, por supuesto, pero la leyenda dice que son almas en pena, que tienen restos fósiles de gente que ha muerto hace muchos años y que al cruzar uno salen, o sea, la luz esa sale por la noche, se hace visible para de alguna manera tratar de que alguien lo escuche y poder descargar sus penas y ser perdonado de sus pecados. Una de las versiones, ¿no? Otra de las versiones es que hay que atacarlo con cuchillo, no con un arma blanca, no con arma de fuego, porque no le hace nada. También dicen otras versiones que hay luz blanca y luz roja. Yo el tema de la luz roja, la verdad, nunca escuché, pero sí escuché algunos comentarios, pero nunca en las versiones del campo siempre fue luz blanca. Una especie de gas, una especie de algo brillante que sale de la tierra, que no es ni un reflector, ni una bombilla, ningún candil, ninguna linterna. Es un algo que no, en el momento no podés explicar. Y como la noche está espesa, que normalmente es no cuando hay luna, sino cuando la noche está muy cerrada, es cuando sale, claro. Obviamente te invade el miedo y no podés pensar, no podés atinar a nada. Lo más probable es que si el caballo te responde, pegues la media vuelta y te vayas por otro lado. Y esa noche no duermas, eso es seguro. Pero que existe, existe. Hay mucha gente que lo comenta y vuelvo a repetir. Normalmente estas versiones las vas a escuchar alrededor del fogón de alguna estancia, algún establecimiento agropecuario donde la gente por ahí se expresa, digamos, en lo que ve, porque mucha gente por ahí es reservada y no quiere comentar porque es como que le da cierta vergüenza o cierta incredibilidad a lo que te puedan comentar. Como ahí en la reunión se cuenta todo lo vivido, por supuesto, salen a relucir cosas que le han pasado a los que están alrededor del fuego en algún momento. Acá tenemos que aclarar una cosa, día de trabajo no hay alcohol,
O sea que no podemos tampoco decir, bueno, esta persona está hablando porque está alcoholizada o algo de eso. Está el mate amargo y esperando la olla negra que se termine el guiso de cocinar para poder comer. Y ahí se tejen las mayores experiencias que salen, como quien diría, puramente de la mente del que lo está contando. Y por eso decía, evidentemente de que existe. Puede ser muchas veces casos que son un poco fantasiosos o no creíbles, pero mucha gente asegura de haber visto, y no solo una vez, sino 2 o 3 veces. Y vuelvo a repetir, esto ocurre acá en la Argentina, por lo menos lo que yo conozco, en el sudoeste chaqueño, la zona de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, más o menos esa es la zona donde no llegó la electrificación rural, donde a plena oscuridad, y en estos galpones que normalmente la gente se reúne alrededor de la fogata. Espero que te sirva. Te voy a comentar algo que me ha ocurrido también, no hace mucho, ya después de muchos años de haber venido del campo, viniendo de Resistencia a San Martín. Hay un comienzo de monte, una esquina, digamos, al costado de la ruta, que no hay tendido eléctrico, no hay luz, no hay casa, no hay nada. Y lo he visto en 2 o 3 oportunidades que viniendo de noche, ya avanzada la noche, tipo 10, 11 de la noche, ¿no? Y al comienzo del monte se ve algo como una luz mala. Por supuesto, miré nomás y no, como quien dice, no dije nada. Otras veces que fui con compañía, 2 o 3 personas, les mostré, pero es solo viniendo de Resistencia hacia San Martín, en sentido de vuelta a mi hogar, como quien dice. Y lo han visto también, hasta inclusive se pierde, aparece, hasta que descubrimos cuál era el motivo de la cuestión. Esto en los tantos viajes que hago a la capital del Chaco. De ida no se veía nada, pero de vuelta, cuando venís de noche y levantás la luz alta, aparece esa luz que no podés explicar qué. Con el correr del tiempo paramos y miramos, y era una chapa de un molino que se desprendió, que el molino en realidad, la arboleda, vos de noche no lo ves, porque está prácticamente tapado. Está el monte primero y el molino está después. Bueno, la chapa esa está a un costado del molino y es brillosa porque es galvanizado. Al levantar la luz del vehículo, vos ves algo que brilla y es como una luz. Y bueno, ahí se tejen, por supuesto, en tu mente un montón de cosas que decís, como si no hay casa, no hay nada, ¿de dónde sale esa luz? En realidad no es una luz, sino es el reflejo de la luz alta de tu vehículo que aparece. Espero que te haya sido útil, y invito a la gente que haya visto realmente, que haya podido experimentar alguno de estos casos paranormales, la luz mala específicamente, que lo comente. Hay muchas versiones, pero la mayoría coinciden de que sale de la tierra hacia el cielo, pero no más alto que 50, 60 centímetros. Y no es una luz de un aparato, es algo brillante que surge hacia el cielo. Es como algo enterrado. Algunos hablaban en algún momento de joyas enterradas, de fósiles enterrados, pero la mayor versión es la de algún desaparecido, algún muerto,
que sale su alma, supuestamente, y acá es lo que muchos opinan de los que cuentan esta historia, que hay que rezarle, no acercarse, pero rezarle para que vuelva a su lugar de origen. La otra, como decía anteriormente, es atacarla con un cuchillo. Tiene que ser un arma blanca, no de fuego. Pero bueno, son historias, leyendas de nuestro Chaco querido. Gracias por su atención. Invito a la gente que tenga alguna historia de la luz mala, a ver si nos pueden acercar. Un abrazo a todos y que tengan buen descanso.